Buenas tardes amigos de la Bocoteca, estamos aquí siguiendo, reportando los eventos que la Feria Infantil del Libro Infantil y Juvenil, perdón, tiene para ustedes desde Jalapa. Esta vez estamos con Alejandro Zambra, un escritor chileno que ha venido a presentar su libro Formas de Volver a Casa. Zambra, más que nada quisiera preguntarte algo que me gusta mucho de tus libros, que en general todos aparece la lectura. La lectura es como algo muy importante y más que nada porque en Formas de Volver a Casa y un texto de no leer, lecturas obligatorias, hay cierto paralelismo. Empiezas a hablar de Flaubert, de Madame Bovary. Quisiera ver, más que nada porque este canal es para chavos que no están muy adentrados a la literatura. ¿Qué les puedes decir tú acerca de leer? Porque te digo, veo mucho ese espectro dentro de tu literatura, la lectura como muy importante. Sí, yo no sé por qué me gustó leer realmente, ¿no? Pero creo que tenía que ver, sobre todo cuando yo era chico, con estar solo, ¿no? Como que de pronto también el libro es como una especie de escudo también. Y creo que en los niños se nota mucho, a los niños que les gusta leer, luego son adultos que no le temen a la soledad, ¿no? O sea, no es que yo esté a favor de estar solo, o sea, al contrario, pero creo que está muy bien saber construir dentro de uno mismo así un espacio, quitarle responsabilidad a los demás, o sea, no estar todo el rato diciéndole a los demás que tienen la culpa de todo. Y la lectura tiene esa capacidad de absorbernos, ¿no? O sea, creo que es un espacio muy relevante porque es reflexivo, porque ahora también las cosas te gustan o no te gustan, ¿no? Como eso. Digo, porque me hace mucho ruido un poco el hecho de que precisamente en no leer empiezas hablando de cómo te ibas ganando la vida en un principio, ¿no? Que para ti era genial ganarte la vida a través de la lectura, pero a un momento se volvió un poco tedioso estar viendo las novedades y todo esto, como de repente ocurre en la gente que se dedica a ese tipo de trabajos. ¿Por qué y desde cuándo empezaste a leer tú? No era algo tan habitual en mi casa. Bueno, Sí. Eh, yo creo que me gustó mucho más al comienzo, me gustaban las palabras, me gustaban las historias que contaba mi abuelita, me gustaban los relatos de partidos de fútbol en la radio, que son muy parecidos si lo piensas a cuentos, por ejemplo, ¿no? Porque los relatores de fútbol tienen un estilo, por ejemplo, ¿no? Usan determinada metáfora, no pueden usar siempre las mismas, es un lenguaje que se renueva, ¿no? Eh, y creo que eso me gustó antes que los libros, ¿no? O sea, porque tampoco había una biblioteca eh, disponible, realmente disponible. Así. Entonces, y sí me gustaba mucho en el colegio cuando te mostraban lo que ibas a leer durante el año y te mostraban, me leía todo eso. Eso no sé si es así en México, pero como que te ponen fragmentos de obras, ¿no? Eso sí me lo leía. Y luego como a los 12 años creo yo que me gustó leer y que tuve ese momento ya nerd, ¿no? Entonces ya tu entrada a la lectura es tarde, ¿no? Por decirlo así, ya no eras muy chavito, ya tenías 12 años. Y además, una pregunta, ¿qué es leer dentro de un contexto como el que tú viviste? ¿Te tocó nacer exactamente 2 años después de estallado todo el rollo del golpe de Estado en Chile, la dictadura? No sé, yo veo reflejado precisamente en tus libros esa cuestión, ¿no? De las prohibiciones. Siempre hay muchos como visos que das acerca de las prohibiciones y precisamente la lectura en esas condiciones cómo se daba. Yo creo que era un espacio de libertad, o sea, de libertad inesperado. Por eso quizás hablo más de las palabras o de las frases o del lenguaje que de las historias, porque creo que el lenguaje estaba muy funcionalizado, o sea, querían
no sé, el lenguaje tenía que ser eh, imperativo, tenías que obedecer, ¿no? Y de pronto aparecían, por ejemplo, los chistes o aparecía el nonsense, las palabras de pronto significaban o sea, no significaban nada. Todo eso a mí me encantaba, como los trabalenguas, las adivinanzas, todo ese espacio como más juguetón, más de juego, menos referencial. Y creo que eso me fue acercando a la lectura, o sea, no... Y luego, claro, aparecen otras cosas, aparece la posibilidad de conocer historias realmente, ¿no? O sea, como fue muy importante la lectura de la historia propiamente tal, ¿no? En las revistas de oposición, pero eso ya es más grande, digamos, pero al comienzo creo que el- estaba la posibilidad a través de eh, como que el lenguaje era parco y se evitaba toda exuberancia, ¿no? Eh, entonces cuando aparecía eso, la música de las palabras era una fiesta, era súper divertido. Sí, es una cosa que también he notado, que hablas de repente mucho sobre la música, tienes como mucho, retomas mucho cuestiones de la música y al parecer también cuando vas leyendo la musicalidad dentro del lenguaje que utilizas es palpable, ¿no? Y en ese sentido, también una pregunta que te quisiera hacer ¿es una cuestión azarosa o es como muy normal, lo estás pensando tal cual, el hecho de que bonsai, formas de volver a casa, la vida privada, no leer, estén como muy entrelazados? Hay como, por ejemplo, te digo, en formas de volver a casa y no leer, existe esta casi traslado del texto, ¿no? En bonsai hay algunas cositas también que recuerdan y todas están como muy en engarzadas. ¿Es realmente así lo que hiciste o hay alguna razón azarosa por la cual se volvió así? Es una mezcla de las dos cosas, ¿no? En el caso que tú citas, se van relacionando esos dos tipos de escritura, porque la escritura de no ficción, o en general los textos que escribes para prensa, yo no los pondría en el mismo lugar que los textos que escribes o que lo que hay en una novela, ¿no? Pero de pronto sí se juntan, ¿no? Y creo que son también las obsesiones que van apareciendo, ¿no? Esta fue la entrevista con Alejandro Zambra para la Bocoteca. Muchas gracias. Adiós.